Si te interesa conocer el contenido y estrategias para trabajar en nuestro Consejo Técnico Escolar de la séptima sesión del día 30 de mayo de 2025, este es el lugar. Comenzamos. Nuestra séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar para los maestros mexicanos es el siguiente. Recordemos que el año 2025 es el año de la mujer indígena y por lo tanto tenemos un tema muy coherente que es el tema de la prevención de la violencia y el cuidado de todas las mujeres mexicanas. Por ello, en la presentación nos dice que además de ayudar en el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia, es decir, en este consejo vamos a trabajar estrategias de cómo prevenir la violencia hacia todas las mujeres. Por ello, el sistema de las maestras y los maestros será indispensable comprometernos con la igualdad de género y adoptar medidas. Por ello, los estudiantes, los docentes, los directivos, madres de familia, padres de familia, tutores, tendremos que sensibilizarnos hacia las violencias, cuestionar estereotipos de género y analizar de manera crítica las prácticas que perpetúan las desigualdades. Conforme a esto, alinearemos las estrategias de nuestro programa sintético relacionado siempre con el ejercicio de los derechos humanos, la prevención de la violencia y la igualdad de género, para que sean oportunidades entre los niños, niñas y adolescentes. Recordemos que nuestras escuelas deben estar libres de bullying, bromas o actitudes que denigren a cualquier persona, especialmente a mujeres, a personas con identidad de género u orientación sexual distintas a la heterosexual. Es decir, atendiendo el principio de la equidad y de la inclusión social, vamos a garantizar el ejercicio pleno al derecho a la educación de manera democrática, justa, libre, participativa y responsable. El gobierno federal tiene el compromiso de la transformación social. Para ello, se pretende la siguiente agenda de trabajo. Número uno, ya lo mencionaba, un panorama general de la violencia contra mujeres. Aquí nos darán datos estadísticos, cifras del INEGI de los últimos años sobre el índice de violencia en nuestro país. Después, se va a realizar una consulta escuela por escuela para la creación de un nuevo sistema para las maestras y maestros, es decir, la propuesta de la desaparición de la UCICAM, pero se considera a todos los docentes mexicanos en esta séptima sesión del CTE para construir la nueva propuesta. No nos indica cuándo se comenzaría esta nueva institución, tampoco nos dice si los procesos se van a respetar, los que están vigentes. Lo que sí nos dice es que van a incluir la participación de toda la población, especialmente de los actores en la educación, es decir, padres de familia, estudiantes y sobre todo los docentes, que en este caso seríamos los principales beneficiados o afectados con el nuevo sistema de carrera para los maestros. Y bien importante revisar los propósitos de la sesión. Recuerden que los propósitos no se trata de cumplirlos al 100%. Un propósito es la idealización de lo que tenemos que abonar o lograr durante la séptima sesión. Por ello, el primero de ellos es revisar el panorama de la violencia contra mujeres en México y vamos a reflexionar la prevalencia en nuestra comunidad. Es decir, en el codiseño vamos a reflexionar sobre la aplicabilidad en nuestro contexto escolar. Por ello vamos a problematizar la realidad educativa, vamos a identificar posibilidades de abordaje a través de los proyectos, tanto en el aula, en la escuela o en la comunidad, es decir, en los tres planos. Recordemos los planos de nuestro programa analítico, es el abordaje desde el aula, desde la escuela o desde la comunidad. Y como segundo propósito, vamos a recuperar las opiniones de los colectivos para la creación de un nuevo sistema de carrera. Ya lo mencionábamos hace ratito. ¿Qué más vamos a ver en esta séptima sesión? Iniciaremos con el video, como es costumbre, del maestro Mario Delgado, secretario de Educación, que nos va a dar un panorama general de la violencia, obviamente, de la necesidad de cambiar la UCICAM por un nuevo sistema más democrático y más incluyente, y comenzaremos a revisar el panorama de la violencia contra las mujeres. Vamos a hacer un recuento histórico de lo que ha sucedido, vamos a enfatizar el orden político, ideológico y cultural, y también acciones de acción
u omisión basada en su género, ya sea maltrato psicológico, el sufrimiento a través de el patrimonio, la economía o en casos extremos, ya sabemos, aquí lo viene, no podemos decirlo por estos medios, ¿sale? Por ello, vamos a revisar las diferentes instituciones que pueden apoyar en este tema. Es decir, vamos a revisar también cuál es el papel de padres, madres, cuidadores, pareja, cónyuge, etcétera, para que nuestro país sea esto obviamente gradualmente eliminado en la dinámica de la relación. Vamos a ver algunos datos estadísticos, también vamos a ver algunos de los programas que se han aplicado de mejoramiento de este tema y vamos a reflexionar a través de las siguientes preguntas. ¿Qué tipo de violencia ocurre en la comunidad hacia la comunidad vulnerable, específicamente niñas y adolescentes? Vamos a ver qué tipos de violencia ocurren en cada centro escolar. Todo esto lo debemos de registrar. Como colectivo vamos a responder qué tan sensibles o diligentes estamos ante estas problemáticas. Vamos a revisar también quiénes ejercen los liderazgos en su escuela y comunidad. Y vamos a revisar qué instituciones o servicios pueden apoyar a las mujeres que han experimentado violencia. Por ello, recordemos, nuestro programa analítico es la construcción del colectivo docente que revisará, ajustará permanentemente para atender la realidad de la escuela. Por ello, se pide que se tomen en cuenta acuerdos para, 1, desarrollar proyectos, identificar prácticas sociales que generan, que normalizan o perpetúan la violencia hacia las mujeres. 2, vamos a revisar el diagnóstico socioeducativo de la escuela con perspectiva de género e identificando cómo podríamos fortalecerlo. Y finalmente, vamos a identificar y hacer los ajustes o énfasis que requiera nuestro programa analítico y el programa de mejora continua de la escuela. Después de esto, aproximadamente, esto se llevará de acuerdo al nivel que tú tengas, se podrá realizar en aproximadamente 2 horas. Pasaremos a la revisión de la consulta escuela por escuela. Dato importante, esto también aparece en la plataforma Venus UCICAM, donde se pide que se haga una consulta escuela por escuela para intercambiar opiniones de cuál sería el papel del nuevo órgano de reconocimiento de la carrera de las maestras y de los maestros mexicanos. Por ello, esta consulta estará disponible a partir del 30 de mayo, es decir, el día del Consejo Técnico podremos disponer de esta consulta, por lo que nos piden que previo a la sesión, bien importante, atención aquí, vamos a revisar de manera previa a la sesión del día 30 de mayo, 1, carpeta informativa. Vamos a ver cómo podría ser esta creación del nuevo sistema, es decir, cómo es y qué queremos. Y vamos a revisar el anexo 2, cuáles son los principales enfoques de la evaluación docente, ya que este nuevo organismo deberá ser coherente con los enfoques de la evaluación. Recordemos, no podemos pedir una organización que evalúe de manera autoritaria cuando nuestras instituciones, las escuelas específicamente, ya no son así, por lo menos en lo ideal, ¿verdad? Y así que vamos a descargar un instrumento para conocer preguntas y reflexionar de manera individual para participar en un diálogo en la sesión. Reconocemos que el personal docente trabaje de manera colaborativa y que posterior a la sesión haya una persona que registre las respuestas en la plataforma. Lo ideal es que en la misma sesión tuvieran tiempo, si el tiempo se los permite, de registrar las propuestas en la plataforma para que se tome en cuenta la consulta escuela por escuela, el nuevo sistema de carrera para maestras y maestros. Y también pueden consultar los insumos al final de estas orientaciones para la 7ª sesión, como son la infografía sobre la violencia, las prioridades, los enfoques de la evaluación docente, la carpeta informativa, escuela por escuela, y el instrumento de consulta. Y para seguir profundizando a quien ustedes gusten, hay que revisar, repensar el género desde la escuela, la igualdad de género en la educación obligatoria, poder revisar la revista de discriminación contra adolescentes indígenas en educación básica,
Vamos a revisar texto de UNICEF, la violencia en la primera infancia, así como el plan de estudios 2022, también el texto Educar para deslegitimizar la violencia en crianzas, así como cuadernos de apoyo de igualdad de género, ética, naturaleza y sociedades. Y finalmente, la cartilla de los derechos de la mujer. Al final vienen las referencias utilizadas en estas orientaciones y nos pide revisar nuevamente los temas de vida saludable, la Estrategia Nacional Prevención de Adicciones y, claro, las acciones pertinentes de organización de la escuela siempre al final. Recuerden que hay que hacer tiempo porque es fundamental que una escuela esté bien organizada, que haya diálogo en este consejo técnico escolar y que haya equilibrio para que toda la comunidad sea tomada en cuenta. Bueno, pues sin más por el momento les agradezco muchísimo su atención. Cuídense mucho, los veo en el siguiente video.